La lección que vamos a considerar en esta tarde le he titulado La verdadera sabiduría. Y tal parece, hermanos, que los hermanos ahí en Corinto, como buenos griegos, le daban mucha importancia a la sabiduría. De hecho, la filosofía como materia, pues tiene su origen en Grecia. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Y si algo distinguía a los griegos, sobre todo en aquellos tiempos, era ese apego y esa búsqueda de la sabiduría. Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Epicuro, Demócrito, etcétera, son algunos de los muchos filósofos griegos de la antigüedad. El apóstol Pablo, en los siguientes versículos en esta carta, les habla de algo que estaba muy arraigado en sus corazones, algo a lo cual ellos le daban mucho valor. Los corintios pertenecían a esa parte sur de Grecia y ellos estaban encantados, estaban maravillados, ellos le daban demasiada importancia a la sabiduría humana. Pero a diferencia de ellos, el apóstol Pablo no estaba enamorado de la sabiduría, al menos no de la sabiduría que buscaban los griegos. Él estaba enamorado, pero de la verdadera sabiduría, la que tenemos por medio de Cristo Jesús. Y vamos viendo, hermanos, algunos puntos en esta lección, en esta tarde. Algo muy importante es que la verdadera sabiduría es superior a la sabiduría del mundo, y Pablo lo deja muy en claro en esta carta que escribe a los hermanos en Corinto. En el capítulo 1, versículo 18, continuando ahí la lectura, dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, note usted, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este tipo de cosas, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios las desecha, Dios las destruye. A los ojos de Dios no son tan importantes. Pablo comienza, hermanos, dando la principal solución al problema particular que había entre los hermanos. Había pleitos, había división. Pero la solución principal era, hermanos, entender que la salvación no proviene por medio de la sabiduría de los hombres. El punto principal aquí es entender que la salvación viene de la predicación de la palabra de la cruz. Hay un contraste muy grande entre ambas cosas. Y a veces hay quienes le dan tanta importancia y tanto valor, tanta relevancia, como en el caso de los corintios, a la sabiduría humana, a la sabiduría de los hombres. Pero Pablo empieza diciendo, ¿verdad?, que Dios la desecha. En realidad, la salvación y lo más importante que el hombre puede recibir en esta vida no proviene de esa clase de sabiduría, viene de una superior, la predicación de la cruz. Sí, hermanos, los hombres pueden amar mucho la sabiduría que en este mundo se promociona, se enaltece, pero solo el Evangelio, solamente el Evangelio conduce a las almas a la salvación. Y es que, como dice aquí el apóstol Pablo, la marca principal, aquello que distingue, el distintivo de aquellos que se pierden, es el hecho de que consideran locura la idea de un Salvador crucificado por sus pecados. Por otro lado, la marca, el distintivo de los que se salvan es considerar este mismo mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje del Hijo de Dios viniendo a este mundo a morir, crucificado y derramando su sangre por nuestros pecados. Lo consideran poder de Dios. Hay un contraste muy, muy grande entre ambos. Hoy en día, hermanos, la sociedad está acostumbrada mucho a la imagen de la cruz. Están acostumbrados tanto a la imagen de la cruz que la mayoría de la gente le es difícil entender lo deplorable acerca de ella, y particularmente en aquel tiempo, en aquella época. Hoy en día muchos utilizan la cruz aún como un artículo de decoración en su casa. Ahí está, en muchos hogares hay una cruz ahí en la pared, ahí en la cabecera de la cama, y ahí está la cruz por todas partes.
Algunos la compran para traerla aquí, ¿verdad? Colgada al cuello. Hay edificios donde ponen una cruz, muchas iglesias tienen una cruz, a veces en las carreteras vemos por ahí en un anuncio con una cruz. Algunos hasta se tatúan una cruz ahí en el brazo, en el cuerpo. ¿Sí? Hoy la gente ve muy diferente la cruz como era en aquellos tiempos. En la cultura religiosa la cruz se ha convertido en todo un ícono. ¿Sí? La gente la ve como algo bonito, pero en aquellos tiempos, hermanos, no era así. En aquellos tiempos la cruz representaba algo diferente en la mente de las personas. Para entender un poco, hermanos, el sentir de aquella sociedad, por ejemplo, considere la pena capital. Hay países que tienen la pena capital. Este país, en muchos estados, tiene pena capital. Aproximadamente, al menos lo que dice Wikipedia, 27 estados castigan ciertos crímenes con la pena de muerte aquí en los Estados Unidos. Muchos países todavía tienen esta pena. Y por ejemplo, la inyección letal, la cámara de gases o aún la silla eléctrica son métodos de ejecución para ciertos criminales que fueron condenados a muerte. Pero hermanos, imagínense por un momento decorar nuestra casa con una silla eléctrica. ¿Usted lo haría? ¿Quién lo haría? ¿Quién haría un monumento a la inyección letal en nuestros tiempos? ¿Quién? ¿Quién se haría, hermanos, aquí la cámara de gases en un dije, una piececita aquí de oro para traerla colgada en el cuello? ¿Quién lo haría? Pensar en ese tipo de cosas y utilizarlas como algo en lo cual sentirnos orgullosos de tenerlo ahí en la casa, ¿verdad que no? Por supuesto que no. Bueno, hermanos, una repulsión similar es la que muchas personas en el primer siglo tenían cuando alguien hablaba de la cruz. Era un método de ejecución de criminales, un método terrible para dar muerte a ciertas personas malas, perversas. Los romanos particularmente fueron los que desarrollaron esta forma de ejecución. Así que la cruz, hermanos, era algo despreciable, la cruz era algo vergonzoso, y por eso, hermanos, en esa lógica, en ese razonamiento humano, era difícil para muchos encontrar y aceptar un mensaje de esperanza basada en la muerte de un hombre en una cruz. Sí. Los griegos, aquí en este caso en particular los corintios, muchos de ellos, los judíos estuvieron familiarizados con la escena de Cristo Jesús, con las profecías, pero los gentiles no. Entonces les hablaban de un hombre que allá los judíos, un hombre judío que los romanos ejecutaron en una cruz y había que creer en él. Y hay que poner la esperanza en él. Él nos va a dar salvación. Él nos va a librar de nuestros pecados. Él nos va a llevar a la gloria eterna. Los judíos, siendo hombres supuestamente sabios, elocuentes, decían: ¿están locos estos? ¿Esa es locura? Les era difícil entender, hermanos, la predicación de la cruz. Pero sin embargo, a través de la historia podemos darnos cuenta que para llevar a cabo sus propósitos, Dios ha utilizado métodos de los cuales los hombres muchas veces se burlaron, ridiculizaron. Formas que parecían insensatas según el razonamiento de ellos, pero al final Dios consiguió los resultados deseados con una maravillosa precisión, una maravillosa eficacia. Al principio parecía absurdo tal vez para las personas, pero Dios, hermanos, trabaja de medios que, aunque parezcan locura para la gente, Dios puede hacer cosas maravillosas a través de sus formas de actuar.
¿O no piensa usted, por ejemplo, que los filisteos cuando veían a ese pequeñito, a ese jovencito, contra su hombre más fuerte, Goliat, batirse a duelo, ¿no creen que se burlaban de David? ¿No creen que ellos pensaron, este muchacho no tiene ninguna oportunidad de derrotar a nuestro hombre más importante y más valiente de nuestro ejército, a Goliat? Seguramente sí. Pero Dios obró por medio de David y llevó a cabo sus propósitos de derrotar a los filisteos. Imagínense qué pensarían los de Jericó, la gente en Jericó, al ver al pueblo de Israel dando vueltas alrededor de su ciudad, tocando trompetas, cuernos de cordero. ¿Creen? Estos están locos. Piensan que así van a derrumbar estas murallas. Estas murallas son invencibles. Nadie las puede tumbar, ningún enemigo las puede derribar, menos estos hombres dando vueltas alrededor de la ciudad. Sí, para muchos es ridículo. Es absurdo tal vez la forma en la cual Dios trabaja, los métodos que Él emplea, las formas que utiliza. Pero Dios, hermanos, es capaz de hacer maravillas, de cosas que al hombre le parecen locura, insensatez. Y eso sucedía entre los griegos. Hermanos, lo mismo hace Dios por medio del Evangelio. Digan lo que digan aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen entendidos, independientemente de su forma de ver las cosas que Dios ha hecho y que Dios manda. Dice aquí el apóstol Pablo que Dios desecha su sabiduría, Dios desecha su entendimiento y Dios salva por medio de la locura de la predicación de la cruz. En la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 16 dijo Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Les era difícil a los griegos creer, aceptar un mensaje de un hombre crucificado y que tenían que creer en Él y aceptarle como su Salvador para poder recibir perdón de pecados y heredar la vida eterna. A muchos sabios de esa cultura les parecía locura. Pero dice Pablo, esto es poder de Dios. Para los que son salvos, hermanos, el evangelio es poder de Dios. Para los que se pierden, es simplemente un cuento loco de gente religiosa. Hermanos, el evangelio no es una filosofía más entre muchas que existen en el mundo. Ninguna filosofía puede salvar al pecador eternamente. Ninguna ciencia, ningún conocimiento, ningún filósofo puede llevar a las personas a la salvación. Cristo sí, por medio del evangelio. El evangelio, hermanos, une a todos en Cristo Jesús para salvación. Las filosofías humanas solamente dividen a las personas. De ahí que los corintios, hermanos, estuvieran pasando por este tipo de situaciones. Ellos habían quitado su mirada en Cristo y en la verdadera sabiduría para ponerla en la sabiduría de los hombres. Y mientras ellos continuaran teniendo su mirada en esta clase de sabiduría, iban a continuar los problemas entre ellos. Por eso Pablo aquí utiliza, ¿verdad?, todos estos versos para hacerles ver que hay solamente una sabiduría en la cual tenemos que confiar y en la cual tenemos que poner nuestra mirada. Ellos necesitaban entender dónde estaba esa sabiduría y necesitaban recordar lo que el evangelio de Cristo Jesús había hecho en la vida de cada uno de ellos. Un poquito más adelante les recuerda Pablo, en el capítulo 6 de esa misma carta, versículo 10, les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y les recuerda Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor había hecho en la vida de ellos. A pesar de que habían vivido vidas corrompidas ahí en Corinto, el Señor los lavó, los santificó, los justificó por medio de la obediencia al Evangelio, por medio de la predicación de la cruz. De tal manera que ellos debían entender, esto es lo que verdaderamente vale la pena. Esto es lo más importante, más allá de la sabiduría, de la ciencia, de la elocuencia, de la retórica, de la oratoria que se practicaba en Grecia. Esto es muchísimo más importante, de valor muchísimo mayor a todas ese tipo de cosas. Hermanos, mediante el Evangelio, Dios destruye toda pretensión humana de fortaleza y de sabiduría. Dios destruye todas aquellas cosas en las cuales el hombre pone su confianza, esas cosas en las cuales a veces dependen en demasía. Dios destruye la autosuficiencia, la arrogancia, la sabiduría humana, de modo que todos tengan que depender única y exclusivamente del Señor. Todos tengan que depender de la predicación de la cruz, de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Sí? Así que, hermanos, esta verdadera sabiduría es superior a las sabidurías del hombre. Dios, hermanos, a través de esta verdadera sabiduría, destruye los falsos sistemas. Dice en el versículo 20 y 21, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice Pablo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, en aquel tiempo y aún en nuestros días, las personas valoraban mucho la sabiduría humana. Como vimos la lección pasada, los hermanos en Corinto estaban poniendo un énfasis que no debían en los predicadores. Esa visión que tenían, hermanos, esa mirada estaba puesta más en el hombre que en la misma palabra de Dios. Ellos elegían al hombre a seguir en función de lo sabio que parecía, en función de lo bien que podía hablar, haciendo después partidos entre ellos y discutiendo sobre quién era mejor de sus predicadores favoritos. Sin embargo, hermanos, esto era algo que no debían de hacer. Y Pablo los reprende duramente, y para demostrar el error de confiar en la sabiduría humana, él hace estas preguntas de retórica a los hermanos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿Dónde? Es decir, ¿dónde están esos filósofos que lo saben todo? Esos que entienden supuestamente el sentido de la vida. ¿Cuál de ellos pudo discernir el plan de redención de Dios? ¿Quién? ¿Quién pudo establecer un plan perfecto? Ellos con toda su sabiduría y entendimiento. ¿Quién pudo hacer esta obra que solo Dios hizo? ¿Cuál de ellos se dio cuenta que la cruz era el medio divino para salvar a la humanidad? ¿Quién de ellos en su inteligencia pudo idear semejante plan? ¿Dónde están esos sabios? ¿Dónde? Dice el apóstol Pablo. En realidad, hermanos, ninguno pudo hacer algo semejante a la obra de redención de nuestro Dios. Los sabios de este mundo no pueden sostenerse en combate con el Dios omnisciente. Dios, hermanos, es inmensamente sabio. La sabiduría de los hombres, hermanos, comparada con la sabiduría de Dios, hermanos, es absurda hacer la comparación. Dice la Escritura que como son más altos los cielos que la tierra, así los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que los pensamientos de los hombres. Sí, hermanos, la sabiduría humana no es capaz de salvar a las personas de sus pecados. La sabiduría divina sí lo es. La predicación de la cruz, del Hijo de Dios crucificado, el mensaje del Evangelio, hermanos, es infinitamente superior y derriba toda clase de argumentos, de retóricas
de sistemas humanos. La gente a veces piensa que por medio de sus filósofos, de sus sabios, de sus psicólogos, de sus doctores, de sus expertos en esto y aquello, pueden resolver todos sus problemas. Y pueden capacitarse, pueden prepararse para la culminación de su existencia en este mundo, pero están en un error. Están en un error. En realidad, hermanos, sin revelación sobrenatural de Dios, el hombre no puede conocerle. El hombre no puede conocer su voluntad. A través de la creación, como dice Pablo a los romanos, sabemos que hay un Dios que lo hizo todo y sabemos que hay que adorar a un Dios. Sin embargo, conocer a ese Dios con exactitud, conocer su carácter y conocer su voluntad, solamente es posible a través de la revelación de Dios. Y a través de los años y de las generaciones, Dios se ha revelado a los hombres. Y hoy, hermanos, a nosotros nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y para que el hombre, hermanos, pueda conocer a Dios, necesita de este mensaje, de esta sabiduría divina, del Evangelio, de la enseñanza de Cristo Jesús. Sin revelación, simplemente el hombre no puede conocer esta voluntad. En el libro de los Hechos, capítulo 17, estando el apóstol Pablo ahí, en la cuna de la sabiduría humana, ahí en Atenas, Grecia, dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Sí, hermanos, con toda su sabiduría y entendimiento y todas sus letras, estos sabios griegos, entre comillas, no conocían al verdadero Dios. Era necesario que ellos escucharan la predicación de la palabra por boca del apóstol Pablo, la predicación de la cruz, la predicación del Evangelio, para que ellos creyesen. Y hubo algunos que creyeron entre los atenienses. Sí, hermanos, lamentablemente los corintios se dejaban impresionar mucho por la sabiduría humana. Y hoy en día, hermanos, lamentablemente hay personas que también cometen el mismo error. Se dejan impresionar mucho por el mundo secular. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que la preparación secular sea mala. No, y es buena. Y si nosotros estudiamos la sabiduría, la ciencia humana para prepararnos, capacitarnos para las cosas de este mundo, está bien. Pero debemos entender que hay una sabiduría que es superior, que es muchísimo más valiosa. Uno pudiera dar mucha importancia y mucho valor, digamos, a la ciencia de la medicina. Sí, porque la medicina, hermanos, es muy importante para salvar la vida de las personas, para cuidar su integridad, su salud. Están los hospitales con doctores que se han preparado y han estudiado por muchos años, se han capacitado para ayudar a los enfermos. Hacen cirugías, hermanos, impresionantes, abriendo el corazón de las personas, la cabeza y tantas cosas que se nos hacen impresionantes y difíciles de realizar, pero ellos se han preparado y uno le da valor a esa sabiduría, pero hay una que es superior aún, la sabiduría divina, como Pablo le llama, la locura de la predicación. Así la veían muchos. Y esa es superior porque esta lleva a las personas a la salvación eterna, a la salvación de sus almas. Y por eso tiene más valor. Sí, hermanos. Hoy en día todo lo que el mundo enseña como espiritualidad o acercamiento a lo divino en realidad no es verdadero. Si no armoniza con la palabra de Dios, con esta predicación, esta enseñanza que Pablo predicaba en aquel tiempo y los apóstoles y que Jesucristo enseñó. Hermanos, en realidad esa corriente, esa filosofía, esa enseñanza, en realidad, hermanos, no es buena y no es verdadera y no sirve de nada, es inútil. Nada en la sabiduría del mundo, hermanos, acerca a las personas más a Dios que la locura de la predicación, el evangelio predicado desde el primer siglo.
Continúa la lectura en el versículo 22 y dice el apóstol Pablo, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros, le dice a los corintios, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Grandes palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué los judíos, hermanos, pedían señales al Señor? ¿Realmente eran sinceros? Dice aquí Pablo, los judíos piden señal. Dice ya en Mateo capítulo 12, versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Demandaban, exigían de parte de Jesús señales. Pues ¿qué no hizo Jesús señales? No hizo milagros, no hizo grandes prodigios delante de ellos. Los escribas y fariseos nunca vieron un milagro del Señor Jesús. Claro que sí, muchas veces. Y había cientos y miles de testigos de todos los milagros que hizo Jesús. ¿Por qué pues demandan, exigen señal de Él? Hermanos, cuando pedían señales, lo único que querían eran ser jueces de Cristo, evaluarle. ¿Sí? Ellos querían tomar la postura de Dios. Ellos querían ser como inspectores de lo que Él iba a hacer para hacer una evaluación y determinar si cumplía o no cumplía con sus expectativas. Así eran muchos entre los judíos. Pero hermanos, ¿cuánto hoy en día, cuántas personas no hacen lo mismo? ¿Cuántos no se sientan como jueces a evaluar a Dios? ¿Cuántos no exigen de la misma manera señal de parte de Dios para que ellos puedan seguirle? ¿Cuántas personas no tratan de condicionarle y decirle a Dios, quiero que hagas esto o quiero que hagas aquello? Y si lo haces voy a creer en ti. Si no lo haces, no eres digno de que yo crea en ti. Muchas personas actúan de la misma manera. ¿Cuántos no le piden a Dios, Señor, sáname de esta enfermedad? Sana a mi ser querido, sana a mi hijo, sana a mi hija, sana a mi cónyuge. Y si lo sana, Señor, yo te prometo que voy a entregar mi vida a ti. ¿Y si no lo sana? ¿Qué? ¿Y si el Señor en su voluntad, en su soberanía decide no sanarle, qué? ¿Cuál es el pensamiento de esa persona? No, si no lo sanas, no. Si no me sanas, Señor, olvídate de mí. No me mereces. Oh, ¿qué tal? ¿Cuántas personas no le dicen al Señor, Dios, ayúdame en mi familia, en mi matrimonio, arregla mi hogar, ayúdame a salir de estos problemas que estoy teniendo? Señor, sé conmigo, estoy pasando por dificultades financieras. En mi matrimonio, con mis hijos. ¿Cuántos no demandan señal para vida de creer en Él? Como si ellos fueran Dios y como si el verdadero Dios estuviera obligado a hacer todo lo que ellos demandan, todo lo que ellos piden. Ellos quieren comprobar de esta manera si Dios es quien dice ser y si Dios no se apega con sus deseos, si Dios no cumple con sus pedidos, entonces le rechazan. Hermanos, no estamos tan lejos de la realidad de aquellos judíos.
que demandaban señal de Jesús. Por otro lado, los griegos buscaban sabiduría. Ellos tal vez, hermanos, no creaban situaciones en las cuales Dios tenía que cumplir para que pudieran creer en Él. Pero los judíos creaban estructuras de pensamiento como sabios que eran. Y Dios, si es que existía, debía de encajar con su cosmovisión filosófica de pensamiento para vida de reconocerle, para vida de aceptarle. Si Dios no encaja en su manera de pensar, si Dios no se ajusta a la visión de la vida de ellos, si Dios no armoniza con sus expectativas, simplemente o negaban su existencia o rechazaban creer en Él. Dios tiene que pensar como yo pienso. Si Él no se apega, si no se ajusta a mi manera de ver la vida, a mi manera de razonar, entonces no me interesa ese Dios. Qué interesante. Hermanos, el Evangelio llegó a convertirse en tropezadero para los judíos, pues ellos no aceptaban que ese Mesías profetizado, ese que esperaban que lo libertara, que llevara el reino, que estableciera un reino como en los tiempos de David y Salomón, donde todos los demás pueblos les sirvieran a ellos y tuvieran que pagarles tributo a ellos. Que ese Salvador, ahí está en una cruz clavado. No, ese no puede ser nuestro Salvador. Y los griegos igualmente les resultaba locura que un Salvador fuera asesinado por un gobierno a través de la pena capital. ¿Qué clase de personas puede creer algo así? Y era tropezadero esta predicación, tanto para judíos como para griegos. Hermanos, es lamentable la actitud de muchas personas al pensar que tienen el derecho de aprobar o de reprobar a Dios. El único soberano, el único Dios, el todopoderoso. Hermanos, es Él quien tiene gobierno sobre todo. Y somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a Él y no Él a nosotros. Si Él ha establecido salvar a los hombres por medio de la predicación de la cruz, así es, hermanos. Nos parezca difícil de creer, nos parezca difícil de aceptar, nos parezca ridículo, tenemos que tener fe y creer que ese es el Evangelio, el cual la Escritura llama poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así de fácil. Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 5, manda decir el Señor a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Sí. Tal vez para los judíos y los griegos, este mensaje del Salvador en la cruz les será tropezadero. Dice el Señor: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Si usted en verdad cree con todo su corazón en este mensaje, que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por sus pecados, que fue clavado en una cruz y que esa sangre le puede lavar de sus pecados, le puede restaurar su comunión con el Señor y le puede llevar a la gloria eterna, bienaventurado es usted. Bienaventurado, dichoso, que tiene en su corazón el creer en esta predicación. Pero también, hermanos, y rápidamente, la verdadera sabiduría impacta en la vida de las personas. Continúa el verso 26 y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y hermanos, la verdadera sabiduría de Dios definitivamente afecta a quien se salva. El hecho de que parezca una locura que la salvación venga por la muerte de Cristo, automáticamente elimina a quienes se consideran grandes y sabios. Aquellas personas, hermanos, que se jactan en la sabiduría de los hombres y que les resulta increíble, que les resulta algo loco creer en esta predicación, simplemente quedan eliminados. ¿Sí? Por esta razón, hermanos, nadie puede jactarse delante de Dios. Nadie puede decir: yo fui tan inteligente que yo, por mis propios medios, por mi propia sabiduría, yo descubrí cómo agradar a Dios. No es así. Todos debemos reconocer, todos debemos confesar que la muerte de Cristo Jesús es la única razón por la cual nosotros tenemos esperanza. Sí. Si no fuera, hermanos, por ese acto sublime de redención, por muy sabios e inteligentes que fuéramos, estaríamos perdidos todos. Los más sabios del mundo no tendrían esperanza. Sí, hermanos. Y la manera de obtener esta salvación es tan simple que cualquier persona que lo desee lo puede entender. La habilidad y la sabiduría no hacen que una persona entre en el reino de Dios. La fe sí. La fe sí. Dios, hermanos, lo hizo de esta manera para que nadie, dice aquí Pablo, se gloríe que sus propios logros fueron los que le permitieron asegurar la vida eterna. Si no, imagínense, todo el mundo jactándose, pero no es así. Nadie se puede jactar en sí mismo de la salvación. Por nosotros mismos, hermanos, no podemos ganar la salvación. Necesitamos aceptar a Cristo Jesús. Necesitamos aceptar todo lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz. Dios, hermanos, es la fuente. Dios es la única razón de nuestra relación con Cristo Jesús. Gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios que se compadeció y tuvo misericordia de la humanidad en pecados, para enviar a su propio Hijo a morir, para que fuera el sacrificio perfecto que expiara los pecados de la humanidad. Gracias a Dios, hermanos, que ahora tenemos esa relación con Cristo Jesús. Y a través de Cristo recibimos la verdadera sabiduría, como dice Pablo. A través de Cristo recibimos la justificación, la santificación, la redención. Y si todas, hermanos, todas las bendiciones que tenemos del Señor proceden. Si todo lo que somos y hemos logrado obtener a través de Cristo Jesús proviene de Dios, ¿por qué vamos a gloriarnos en los hombres? ¿Por qué gloriarnos en la sabiduría humana? Si lo más importante que tenemos procede de Dios y procede del Evangelio predicado. ¿Quién de ellos puede hacer estas cosas por nosotros? Entre aquellos que admiraban los corintios y los hermanos particularmente, ¿quién puede hacer estas cosas que Dios hizo a través de Cristo Jesús por ellos? ¿Quién? Hermanos, la verdadera sabiduría es la que tenemos a través de Dios en Cristo Jesús, la que se predica a través del mensaje del Evangelio. Eso es lo más importante en la vida, más que todo conocimiento, más que toda cuestión secular, más que toda filosofía humana. El mensaje del Evangelio es más poderoso y es en lo único que tenemos que jactarnos, en que Dios ha puesto ese Evangelio en nuestras manos y podemos hablar de él a las personas y predicarles y enseñarles. A algunos les parecerá locura y lo rechazarán, pero para aquellos que se salvan, el Evangelio es poder de Dios. No es nada de locura. Así que el que se gloría, gloríese en el Señor. Termina aquí el apóstol Pablo. Dice en Efesios, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3 dice la Escritura:
y con este pasaje terminamos. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, qué bendición. Las bendiciones de este mundo son buenas y nos sirven para esta vida mientras estemos en esta tierra. Pero las verdaderamente valiosas son las que tenemos en Cristo, las bendiciones espirituales que a través del Evangelio hemos conocido y hemos aceptado. Gracias a Dios por este privilegio que nos da de tener esta sabiduría, haberla conocido y haberla obedecido. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. En pantalla está el plan de salvación predicado por los apóstoles, predicado por los hermanos en el primer siglo, el que mandó Cristo a predicar y que toda persona necesita obedecer para recibir perdón de pecados. Si en esta tarde hubiese algún amigo, alguna amiga, algún joven que desea obedecer al Evangelio de Cristo, recibir perdón de pecados, aceptando a Jesús, el Hijo de Dios, como su Señor y Salvador, esta tarde le invitamos de todo corazón. Confiese su fe en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, sea bautizado y persevere en una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por su atención, hermanos, a este mensaje.